No quiero ser un ingrato, Señor. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Con tu sangre me hiciste libre. Con tu aceite me sanaste el corazón. Reconciliaste mi vida con Dios y permitiste ver tu gloria, Señor. Mírame, aquí estoy, agradecido estoy contigo, Jesús. Mírame, aquí estoy, toma mi vida, te la ofrezco hoy. Díselo a él, mírame, aquí estoy, agradecido estoy contigo, Jesús. Agradecele de todo corazón. Mírame, aquí estoy, toma mi vida, te la ofrezco hoy. Toma mi vida, te la ofrezco hoy. Toma mi vida, te la ofrezco hoy. Ofrécele al Señor a tu vida, ofréceselo a Él. Dile, Señor, ¿cómo no darte las gracias? Dile, Señor, hoy te traigo mi alabanza, hoy te traigo mi adoración en gratitud, de ser agradecido contigo por lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que das. Mi mejor adoración es darte las gracias, Señor. Mi mejor adoración es darte las gracias, Señor. Oh, como lo hacía aquella mujer a los pies de Cristo, ¿verdad? Porque sus muchos pecados habían sido perdonados. Y se rindió a los pies con su llanto. Lavaba los pies del Señor y con sus cabellos los enjuagaba, los limpiaba. Por eso, Señor, dile, Señor, en esta tarde quiero adorarte como aquella mujer a los pies tuyos. Quiero oírte, quiero escucharte. Oh, Señor, gracias te damos. Esta es mi alabanza, venir y darte las gracias por todo lo que has hecho por mí. Me perdonaste y me salvaste, me has bendecido y me llenaste de favores. Te agradaste de mí. Esta es mi alabanza, venir y darte las gracias por todo lo que has hecho por mí. Me perdonaste y me salvaste, me has bendecido y me llenaste de favores.
pies. Recíbelo, Señor. Con esto te pagaré. Gracias eterno Dios. Gracias eterno Dios. Por ser mi Padre celestial, por ser mi Rey y mi Señor, te doy la gracia. Gracias eterno Dios. Gracias eterno Dios. Por ser mi Padre celestial, por ser mi Rey y mi Señor, te doy la gracia. Te doy la gracia. Te doy la gracia. Por no darle las gracias y todos los favores que nos hace, por su perdón, por su bendita misericordia, por su paciencia. ¿Cómo no darle las gracias? Oh Señor, ¿cómo no darte a ti las gracias, Señor, si todo lo haces tú? Todo lo haces tú, Señor. Si todo lo haces tú, Señor, solo hago creerte en tus promesas, en tu palabra, Señor. Y todo lo haces tú con tu Santo Espíritu, mi Dios, en nuestras vidas. Comparte tu Santo Espíritu, Señor, de nosotros, Señor. Oh Señor, oh Señor, dile, Señor, avívame, avívame, Señor, avívame, Señor, con tu Espíritu que arda en mi corazón. Avívame, Señor, avívame, Señor, con tu Espíritu que arda en mi corazón. Díselo a él. Y ya no quiero andar
quiero adorarte. Solo quiero adorarte. Cuando estás cerca de mí, cuando siento tu presencia, Señor, cuando oigo tu voz, mi Señor Jesús, quebranta mi vida y te rinde adoración. Solo quiero oírte. Solo quiero oírte y adorarte, Señor, con todo mi corazón, Jesús, fuente de mi agua viva, fuente de mi adoración. Con todo mi corazón, Señor, te alabaré y te agradeceré, mi Dios, por ser tan bueno, por ser tan maravilloso conmigo. Oh, Señor, gracias te damos por tu paciencia, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor. De todo corazón te damos la gracia de verdad, Señor, por ser tan bueno. Pues asíselo a Él, que ha sido nuestro refugio en los momentos difíciles. A Él ha sido nuestro mayor refugio, nuestra fortaleza, mi Señor Jesús, tú has sido. Por eso te alabamos, por eso te adoramos. Has sido mi refugio en momentos de dolor. Me diste fuerza y me animaste, mi Señor. Me abrigaste con tus alas de amor. Me empeñaste a esperar y confiar en ti, mi Dios. Tú has sido mi refugio en momentos de dolor. Me diste fuerza y me animaste, mi Señor. Me abrigaste con tus alas de amor. Me enseñaste a esperar y confiar en ti, mi Dios. Me levantaste y vi tu salvación. Te alabamos por tu grande amor. Te adoramos por ser tan bueno, mi Señor. Te exaltamos porque eres nuestro Dios. Te alabamos por tu grande amor. Te adoramos por ser tan bueno, mi Señor. Te exaltamos porque eres nuestro Dios. Y hoy estando en tu presencia, solo quiero agradecerte por ser tan fiel, mi Dios. Y hoy estando en tu presencia, solo quiero agradecerte por ser tan fiel, mi Dios. Alábale. Te alabamos por tu grande amor. Te adoramos por ser tan bueno, mi Señor.
¿Cómo no agradecerle a nuestro Padre Celestial? ¿Por qué no darle la gloria y la honra? Darle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Por eso te alabamos, oh Dios, por eso te adoramos, porque tú has sido nuestro refugio en el momento de necesidad. Y solo te damos las gracias por medio de nuestra adoración, de nuestra alabanza y de nuestra obediencia, Padre del cielo, porque has sido bueno con nosotros, porque has sido bueno con nosotros. Oh Señor, te alabamos por tu grande amor, te adoramos por ser tan bueno, mi Señor, te exaltamos porque eres nuestro Dios. Y hoy estando en tu presencia, solo quiero agradecerte por ser tan fiel, mi Dios. Y hoy estando en tu presencia, solo quiero agradecerte por ser tan fiel, mi Dios. Te alabamos por tu grande amor, te adoramos, ser tan bueno, mi Señor, te exaltamos, porque eres nuestro Dios. Amén. Oh Señor, porque eres nuestro Dios. Gracias, mi Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Por eso le damos las gracias, porque siempre nos ha ayudado, porque siempre nos ha bendecido. Gloria a Dios, porque Él es bueno. Tome asiento, hermano, tome asiento. Qué bendición poder adorarle, tener tiempo para Él. Es lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Es demasiado bueno con nosotros, hermanos. Pidiéndole al Señor en esta tarde una palabra que bendiga nuestra vida. Sí. Bajó algo a mi corazón y que tenía ahí estivado hace mucho. Ya tiene rato que tenía yo algo que tenía guardado en mi corazón. Hablarles un poquito sobre, de repente el Espíritu me habló y me vino así que les hablara un poquito de la familia de Esdras. Y quiero hablarles un poquito sobre la familia de Esdras, bueno, que más bien tiene que ver con el sacerdocio de Esdras. Es algo que tenemos que entender, que en este tiempo Dios estará levantando una generación de sacerdotes, generación de ministros, generación de siervos, de siervas, tomados completamente por el Espíritu.
Esta generación que viene, hermano, no es una generación que se doblegará ante la circunstancia, sino serán una generación, hermano, que serán muy valientes, de carácter muy firme, que dirán sí así y no al no. No andarán en medios en dos mitades. Quiero hablarles un poquito sobre la vida de los tiempos, de la importancia, hermano. Yo creo que no sé si ponerle así la familia de Esdras, pero el Señor habló en mi corazón de hablar de Esdras, aunque creo que es importante hablar sobre los que, ¿por qué aquel hombre vestido de boda no pudo entrar a las bodas de Canaán? Mejor dicho, a las bodas del Cordero, porque lo sacaron. ¿Qué tan importante es hacer lo correcto en nuestras vidas? Todo lo que hagamos en la tierra tiene un efecto en el mundo espiritual. Todo se está acumulando para recompensas, para que Dios galardone. Todo tiene un efecto, su venida, su diezmo, su ofrenda, su servicio. Todo lo que usted haga tendrá una repercusión en la vida eterna o en el mundo espiritual, tiene una consecuencia, ya sean buenas, sean malas. Pero cuando el hombre ignora lo que realmente sucede en el mundo espiritual, pues simplemente no puede ver resultados. Pero hoy estamos viviendo tiempos, hermanos, donde los que trabajan en las cosas sagradas, porque trabajar en las cosas sagradas es estar aquí, eso es trabajar, porque obediencia no es una palabra, no es una orden. Obediencia no es una orden. Por eso digan conmigo, yo vine a obedecer. No, pero fuerte, digan conmigo, yo vine a obedecer. Y eso representa que yo vine a escuchar una orden. Porque no puede obedecer si no se les da la indicación lo que tienen que hacer. Entonces obedecer no es una palabra, obedecer es llegar y recibir, Señor, y digan conmigo, heme aquí, ¿verdad? Pero estamos de una importancia, hermano, de que para agradar a Dios tenemos que venir, porque obediencia es ir. Obediencia es ir a escuchar lo que Dios está hablando. Eso es obediencia. Pero todavía nos falta, hermano, el ponerlo por obra. O sea, nadie puede obedecer. Obedecer no es escuchar, obedecer no es asistir, obedecer es parte, porque no, es como que usted necesite comprar un ejemplo, una sandía en el mercado, pues lógicamente que tiene que ir al mercado. La acción de ir no representaba que usted era obediente, sino que en realidad la obediencia es ir a buscar la sandía. Así que se vio que tenía que ir, pero realmente no es la obediencia, tenía que ir a buscarla. Lo que más vale allí es lo que uno va a traer. Pero hoy, hermano, estamos viviendo tiempos donde tenemos que darle mucha importancia a las cosas de Dios, porque sobre todo lo que el Padre está haciendo en medio de su pueblo, pero sobre todo, hermano, lo que Dios está haciendo con la gente que anhela y desea ser obediente. Obediente es, por eso si nosotros entendemos que estamos aquí porque anhelamos y deseamos ser obedientes, porque, vuelvo a repetirle, porque la fe entra por el oír, dice en Romanos 10:17, que la fe entra por el oír dice que el oír el mensaje. Entonces, para poder nosotros que se cumpla la palabra en nosotros, necesitamos entonces cumplir, hermano, con escuchar lo que Dios quiera de nosotros. A eso se llama trabajar. Cuando Dios nos da una orden a través de la palabra, el ponerlo por obra se implica un esfuerzo, implica un trabajo. Por eso quiero que entendamos bien que el servicio no es venir y barrer, y es parte, sí, pero no es porque, como decíamos hoy en la mañana, no es el servicio realmente, realmente el trabajo de un siervo de Dios, hermano, no es hacer cosas. Realmente el trabajo de un siervo de Dios es estar cada día más cerca, trabajar para que esté más cerca del Cristo, porque esa es la posición más alta. La posición más alta no es servir, la posición más alta es estar junto a Él. ¿Y cómo lo logramos? Siendo sus servidores, porque los servidores eran los únicos que estaban cerca de Él.
en quien él confiaba, en quien él les daba todo, en quien él escuchaba, con él se involucraba. Por eso es importante que la importancia de entenderlo, hermano, que obediencia es llegar hasta él. Pero importante que entendamos que es parte de lo que hacemos, sí es parte, porque se tiene que manifestar una manera de agradar a Dios, pero todo lo que Dios, Dios en lo que está haciendo hoy en este tiempo no solamente está trabajando en un pueblo, sino que también Él está trabajando, hermano, en la vida de los sacerdotes, porque la Escritura dice en Apocalipsis 1, dice que fuimos comprados y lavados, dice, para que seamos reyes y sacerdotes. Para que podamos entrar nosotros y ministrar en la presencia de Dios, anhelamos y deseamos estar en un sacerdocio. Pero en 1 Corintios 9:13 nos enseña que dice que los que no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan. Del altar participan. Aquí habla de una participación de los que están en el altar. Una participación. Y es importante hablar de la participación del altar. Del trabajo del sacerdote o de los que trabajan en las cosas del altar. Se les va a hacer participante por haber trabajado en las cosas del altar. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Quédese ahí sentado. Yo le digo al Señor, Padre del cielo, ministranos, háblanos, dirígenos, que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable y nos abre el entendimiento, Señor, porque nuestro anhelo y deseo es estar junto a ti. Nuestro anhelo y deseo, Señor, es agradarte cada día. Ayúdanos a ser libres, Señor, y a despojarnos de todo aquello que no te agrada. Queremos hacer realmente tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Digan conmigo: gracias, Señor, por tu palabra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Pero Dios habla de una recompensa de los que trabajan en el altar. De los que trabajan en el altar. En el altar son aquellos que trabajan en su vida para que poner siempre su corazón, hermano, donde Dios more, donde Dios, hermano, nos haga participantes de todas cosas buenas espirituales. El altar tiene que ver con las cosas del espíritu. Pero Dios está levantando una generación de sacerdotes celosos de su presencia, pero que el Señor dice que los que participan o los que sirven en el altar tendrán una participación por servirle en el altar. Por eso le deseo que todo lo que hagamos nosotros en las cosas divinas tiene una repercusión en un día en la vida eterna, en el reinado de Cristo. Pero estamos viviendo tiempos de mucho hermano, mucho ministro engañado, vaya. Porque hablando de sacerdote estamos hablando de ministros, estamos hablando de hermanos, de líderes, de ayudas, hermanos, obreros precisamente, hermanos. Y cuando hablamos de ministros, estamos hablando desde apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Estamos hablando, hermano, de que hay un grupo que va a ser engañado en este tiempo. Yo, fíjate que me estuve preguntando, yo dije, Señor, esta enseñanza es como pastores, ¿por qué? Pero bueno, hay que soltarla, porque es de verdad muy dedicado a la gente que sirve, vaya, pero o sea, en el sentido a los que el premio por servirle a Dios, pero ya lo vemos eso, ¿verdad? Pero eso está rico, hermano, quiero que usted lo comprenda, porque el llamado a ser sacerdotes es para todos, es para todos. Yo eso, pero digo, tenía cierta, pero yo me digo, habla de Esdras. Entonces, el trabajo, hermano, de servirle al Señor, en trabajar, en servirle, o sea, trabajar en la obediencia a Dios, nos va a traer recompensa. El que trabajemos en cada cosa que Dios nos dé órdenes, en cada cosa que Dios nos mande, hermano, nos va a traer recompensa. Diga conmigo, nos va a traer una recompensa.
Pero vuelvo a repetirle que estamos viviendo tiempos donde mucho ministro va a ser engañado, y Dios reprenda al diablo, hermano, y Dios nos guarde en su misericordia. Pero es profético que viene el tiempo del engaño. Dice en Mateo 24, habla de las señales 3, ¿verdad? Que, hermano, que estos ministros van a llevar a mucho pueblo, lo van a llevar el engaño, lo van a llevar en caminos de perdición. Y muchos, hermanos, muchos ministros, claro, no son de Dios, pero están en un orden de culto, porque hay ministros que no trabajan para el Espíritu, sino trabajan para el diablo, que el Señor lo reprenda. Acordémonos de la Escritura, dice, hermano, que hay 3 tipos de ministros o de pastores: los levantados por el Cristo, los que son llamados por Él, los que son llamados por el Espíritu, los que son levantados por los hombres, según las escuelas, hermano, y aquellos, hermanos, que fueron, dice la Escritura, no desdeñarse que el mismo Satanás se disfrace de ángel de luz, y aún sus apóstoles también. Por lo tanto, quiere decir que hay gente en los púlpitos que fueron levantados por Satanás. Así que no todo el que está en un púlpito es de Dios. Eso hay que entenderlo, que ninguno de nosotros nos prestemos o por ser usados, porque, hermano, hay un tiempo donde mucho ministro arrastrará a un pueblo a la perdición, estará arrastrando, hermano, un pueblo hacia la condenación, y muchos ministros, hermano, estarán entregando a las almas de Cristo, se las están entregando al diablo, porque hay quienes no trabajan para Cristo, sino trabajan para el diablo, para llevarlos a eterna perdición. Porque es importante entender que en el último tiempo juegan los pastores, los líderes, los ministros, jugarán un papel muy importante, por no decir el de mayor importancia, porque las ovejas los siguen. Por eso la importancia de enseñarle, hermanos, de que usted no ponga los ojos en el hombre, sino en Cristo. Y cuando hablamos en Cristo, estamos hablando sobre lo que enseña el Cristo. Y no se fijen los errores, porque todos cometemos errores, todos nos equivocamos, pero lo importante es que aprendamos a caminar, levantarnos y seguir hacia adelante. Amén. Pero no, hermano, que quedarnos ahí. Porque hay quienes no conocen, la Escritura dice que no conocen el camino. Y yo quiero hablar más, ya luego estaremos hablando sobre los 7 caminos que habíamos dicho. Pero todos llevan a Cristo, o sea que el verdadero camino, el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo cual, hermano, tenemos que conocer el caminar de nuestro Señor para identificar. Por eso dice que el Señor dijo: verá, por sus frutos los conoceréis. Entonces, pero estamos viviendo tiempos donde el Señor menciona que aquellos que van a vivir, o aquellos que participan, o los que sirven en el altar, tendrán una participación dentro de aquellos que le sirven al Señor, tendrán una participación en la vida eterna. Por eso es importante, hermano, entregarlo, hacerlo con gusto, porque el diablo lo que va a hacer, hermano, que el Señor lo reprenda, es que no le sirvamos al Cristo, sino le sirvamos a Él. Aún dentro de la iglesia, hermano, mucha gente le sirve al enemigo. Porque, como en los días de Noé, usted puede ver que en los días de Noé, o en los días de Sodoma, los hombres eran impíos. Pero me gustó mucho algo, hermano, que cuando yo luego empiezo a desglosar esto y veo yo la vida de Esdras, me impacta mucho que tiene muchísima relación con ello. Porque en los días de Noé y en los días de Sodoma, hermano, había un rey, hermano, que compraba almas. Había un rey que compraba almas, ese es el rey de Sodoma. Ese rey de Sodoma le quería comprar las almas a Abraham, dándole a entender, hermano, que quería enriquecer la vida de Abraham. Usted sabe que Abraham y Lot se separaron, dicen en Génesis 13:1, dice que se separaron, hermano, porque ya no podían habitar, ni los pastores de Abraham y los pastores de Lot no podían habitar juntos. Nos trae mucha enseñanza que los sacerdotes hoy en día, o un pueblo se va a dividir. No es porque haya división, sino porque unos andarán en el Espíritu sirviéndole al Señor, y otros le van a servir al rey de Sodoma y Gomorra.
Interesante esto está muy interesante, por eso digo, oh Señor, cómo me hubiera gustado un día compartirlo con pastores, pero ustedes son sacerdotes, amén. Por eso en el libro de Génesis 13, versículo 1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguem, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo, digan conmigo, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Mire, hermano, fíjense que dice que era riquísimo Abraham. Oh, hermano, yo creo que dice: y se volvió de por su jornada desde Neguem a Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Al lugar del altar que había hecho ahí antes, se invocó a Abraham el nombre de Jehová, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente la que habitasen juntos, pues las posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo también contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Digan conmigo, somos hermanos. Miren que Abraham dice que era riquísimo. Y una de las cosas que hizo Abraham, hermano, es que él siempre, cuando se movía, edificaba un altar, tenía altar. Él trabajaba en la obediencia. Por eso el Señor le dijo a Abraham: camina delante de mí, sé perfecto, perfecciona tu caminar. Y la única manera de perfeccionar la caminar es, hermanos, a través de la obediencia, es también poniendo por obra su palabra. Si quería andar delante de él, tenía él que perfeccionar su caminar. Si en el amo no le digo estarás conmigo, le digo sí, hermano, si anda delante de mí, sé perfecto. Si quería andar con el Señor, tenía que andar entonces él en obediencia, perfeccionar su camino. Pero nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque somos hijos de Abraham. Si queremos caminar con él, tenemos que perfeccionar nuestro camino. Ya estaremos luego hablando sobre los 7 caminos. Pero acá dice que Abraham, hermano, era riquísimo en vacas, en ganado, perdón, en plata y oro. Eso representa entonces, hermano, que, fíjese, digan conmigo: Cristo se hizo pobre para hacerme rico. Yo me pregunté, ¿verdad, hermano, si la riqueza de Abraham no era terrena? Podemos medirla terrenamente, pero, hermano, de acá dice que Abraham era un hombre riquísimo. Cuando habla de riquezas, o sea, una cosa es riquezas y otra cosa es riquísimo. Quiere decir que una persona riquísima está por encima, sus riquezas están por encima de una persona rica. Por lo tanto, todo lo que es por encima viene de arriba. ¿Y por qué Abraham, hermano, decidió tomar el desierto? ¿Por qué sus ojos de Abraham estaban puestos hacia el desierto? Porque, hermano, mire, si usted fuera riquísimo, hermano, si alguien, hermano, le viniera a ofrecer, mira, un rico, hermano, tiene la ventaja de comprarse todo lo que él quiera. No habría nada en la tierra que él no tuviera. Una persona riquísima no desearía nada más nada, porque lo tiene todo. Eso representa, hermano, porque se necesita muy rico para no desear las cosas que había en Sodoma. Se necesita ser muy rico para no desear lo que había en Sodoma. Por eso dice Abraham, hermano, le dijo a Lot que decidiera él. Porque él era muy rico, o sea, no tenía necesidad. Él no tenía necesidad de poner sus tiendas en Sodoma, porque él era muy rico, o sea, hasta pues, su riqueza estaba muy por encima de las riquezas de Lot. Eso quiere decir, hermano, que si teniéndolo todo, ¿qué más nos puede ofrecer el rey de Sodoma? ¿Qué más nos puede ofrecer, hermano, que no tengamos? Pero
¿Por qué dice que era muy riquísimo, hermano? Porque Abraham tenía las riquezas celestiales. Si algo produce las riquezas celestiales, hermanos, son riquezas terrenales. No rico, pero no nos hace falta. ¿Por qué? Porque las riquezas de Cristo están por encima de toda riqueza terrena. Y me gustó mucho porque no es lo mismo riquezas a dinero. No es lo mismo. Una persona rica es una persona sabia. Por eso la Escritura dice que Dios dio sabiduría a los hombres para hacer ¿qué? Riquezas. Una persona rica es una persona sabia. Es una persona que, hermano, sabe hacer cosas buenas. Eso es una persona rica. Pero no está hablando de riqueza o de dinero. Riquezas es alguien que sabe, es alguien que entiende. Dios da sabiduría, hermano, a los hombres para hacer riquezas. ¿Por qué las personas no son ricas? ¿Por qué nosotros no somos ricos humanamente? Porque no tenemos la capacidad. La inteligencia, la sabiduría, el conocimiento de las cosas nos hace hacer que nosotros hagamos dinero, pero no es lo mismo, no es lo mismo riquezas, o sea, no es lo mismo riquezas que hacer dinero. Pero hermano, es como dice aquel dicho, si te caen del cielo, ¿qué? Dios mío, algo así. Híjole, ¿cuándo voy a aprender, verdad? Deben de poner un monitor ahí donde yo no voy a repetir ningún refrán. ¿Qué te caen limones? ¿Qué es? ¿Naranjada qué? ¿Cómo? Bueno, si la vida te da limones, no aprendas a hacer limonada, no sé, o vende limonada, ¿no? Algo así. Ay, hermano. Pero me meto en esas cosas de los refranes y los dichos y no le doy a una. Porque nosotros tenemos las riquezas del cielo. Amén, hermano. Nosotros tenemos las riquezas del cielo. Pero cuando alguien en su vida tiene riquezas de Dios, hermano, sabe que las riquezas terrenas no tienen ningún valor. Cuando alguien tiene las riquezas del cielo, saben que las cosas terrenas no tienen valor. Pero cuando el Espíritu habla a mi vida en este pasaje, me llamó algo mucho la atención y eso me gustó. Porque las riquezas que le estaba ofreciendo el rey de Sodoma y Gomorra, Abraham, no eran dinero. Era una vida espiritual. Si las riquezas del cielo son espirituales, lo que ofrecía el rey de Sodoma era una mejor vida espiritual. Por eso las riquezas tienen que ver con un mejoramiento. Las riquezas tienen que ver con un acomodamiento. Las riquezas tienen que ver con un mejor estilo de vida. Las riquezas tienen que ver con que nos vaya mejor. Las riquezas tienen que ver con libres de preocupación. Las riquezas tienen que ver con libres de afanes. La riqueza tiene que ver con que vivamos acomodados. La riqueza tiene que ver con que no tengamos, hermano, la preocupación de qué vamos a comer mañana. Eso sí piensa el rico. No creo que el rico se esté pensando, hermano, que qué es lo que va a comer mañana o que cómo le hará para comerse un plato de comida. El rico tiene la vida solucionada. Una vida, hermano, desahogada, una vida muy libre, hermano, de preocupación. Entonces, ¿qué es lo que le estaba ofreciendo el rey de Sodoma a Abraham? A cambio de las almas, lo que le estaba pidiendo, hermano, era una mejor vida espiritual. Una mejor vida espiritual. Mire, hermano, ciertamente el dinero es necesario. Vamos a hablar del dinero, no de las riquezas. El dinero es necesario para alimentarnos, para vestirnos, para... Quizás es que nosotros a veces estamos acostumbrados a decir palabras que no son ni en el término correcto. Digamos que no nos haga falta nada, que vivamos bien, que tengamos un carrito, que tengamos cosas necesarias, porque ya tener un carro hoy no es un lujo, es necesidad.
Tener un buen celular ya no es un lujo, es una necesidad. Movernos cosas en las redes sociales, cosas que son necesarias, ya no es lujo, es necesidad. Antes sí, porque no había, pero hoy, hermano, hoy todo es una necesidad. Pero, hermano, de otra manera, ¿cómo andaríamos nosotros en esta tierra? Porque aquí en la tierra, hermano, todo es dinero, todo se mueve a través del dinero, todo. No puedes hacer nada si no tienes un peso. Pero lo que aquí se está refiriendo, hermano, cuando el rey de Sodoma le ofrece a Abraham dinero, hermano, a cambio de las almas, hermano, lo que estaba refiriéndose es que el enemigo ofrece una mejor vida espiritual. Una vida despreocupada, una vida sin necesidad de nada, una vida tranquila, una vida espiritual comiendo y bebiendo, hermano, una vida de diversión, una vida sintiéndose cada día más y más espirituales. Por eso, la importancia, hermano, de qué papel juegan los pastores en este tiempo. De no enseñarle al pueblo la importancia, hermano, de la santidad, la importancia, hermano, de servirle al Señor, la importancia de estar cada día más con el Señor Jesucristo, la importancia, hermano, de refugiarnos en Él, la importancia, hermano, de entender de que nuestra vida debe de estar en preocupación, no preocupación humana, pero sí en preocupación de revisar nuestra vida cada día, cómo estamos caminando. Cuando nosotros dejamos de revisar nuestra vida, y miren, fíjense que esto es interesante porque usted agarra en el libro de Éxodo, en el 5, 8 al 17, usted puede mirar que una de las cosas cuando Dios, cuando llega el pueblo de Israel a Egipto, si algo le decía el faraón a los israelitas, era que dejaran de estar de ociosos. El diablo les ministraba que tenían mucha necesidad. Les ministraba que tenían mucha necesidad y pónganse a trabajar. A ustedes les hace falta esto, les hace falta lo otro, dejen de estar de ociosos, ocioso significa dejen de estar de vagos, pónganse a trabajar, pónganse a hacer esto, pónganse a hacer esto, no atiendan a palabras mentirosas de Moisés, no vayan al culto, no vayan a escuchar la palabra del Señor. Eso decían ellos, eso le decía el faraón. Pero si usted revisa, hermano, luego llega en Lucas 4, en el cuarto 13, el 4 dice que llega Satanás a ofrecerle lo mismo que le había ofrecido a los israelitas. Le digo, estas glorias te daré a cambio de ellas, si tú me adorares. 4, 5, el 7, le digo, el diablo lo llevó al monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra, y le digo, el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si postrado tú me adorares, serán todos, dice, todos serán tuyos. Pero si, fíjese, y no pudo con mi Señor Jesús tentarlo. Y el Señor dijo, solo a Dios adorarás. Pero si vamos a la última etapa de la iglesia, en Apocalipsis, cuando habla de la iglesia de la Odisea, 3:17, se va a encontrar usted que ahí ya la iglesia sucumbió. Ahí la iglesia dijo, no tengo necesidad de nada, soy rico. Fíjense, ya muchos habían caído entonces, terminaron aceptando una vida acomodada, una vida libre de preocupación de servirle a Dios. Eso dice en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire cómo vino trabajando. Entonces, cuando yo veo, hermano, de que lo que le ofreció el rey de Sodoma a Abraham no fueron dinero, fue una vida acomodada, una vida espiritual. Y por eso entonces surgieron, ¿no se ha preguntado usted, hermano, dónde acabaron los pastores de Lot?
¿A qué se dedicaban los pastores de Lot en Sodoma y Gomorra? Seguramente cayeron en el engaño del rey de Sodoma. Empezaron entonces a enseñar una vida despreocupada, una vida acomodada, una despreocupación por las cosas espirituales, una despreocupación por las cosas espirituales es una señal de ociosidad. Están de ociosos, digo en Éxodo. Dice que el faraón les dijo, dejen de estar de ociosos. Y ocioso, hermano, es pónganse a trabajar, pero una vida despreocupada en lo espiritual, que no se preocupe uno por buscar las cosas del espíritu, ese, hermano, es una señal de ociosidad. Es una señal de que alguien está despreocupado, porque, hermano, ha pensado en su mente, hermano, que hay una mejor forma de vivir el evangelio, hay una mejor forma de ser espiritual, hay una mejor forma, hermano, está enfocado, que hermano no está tan enfocado a las cosas espirituales, hermano, y un poquito más a su bienestar personal, a su satisfacción personal, a sentirse bien emocionalmente. Eso es un engaño. Ese es un engaño. Usted sabe que hay otro tipo de creyentes que hoy han abandonado el camino de Dios, se fueron realmente tras el dinero. Aborrecieron a Dios y amaron al dinero. Por eso dice que no. Dice, verá, hermano, dice que o amarás a uno o aborrecerás a no. Nadie puede servir a Dios, sino a dos señores. Amaron el dinero y aborrecieron a Dios y ya no volvieron a regresar. Por eso la gente, hermano, que no tiene tiempo para Dios, aborrece a Dios. No hay eso de que, hermano, para Dios no hay tiempo. La gente que se afana en eso aborrece a Dios. No lo ama, lo aborrece. Es clara, las escrituras, en Dios no hay que sí, no, es tajante. Porque Judas Iscariote, hermano, terminó por el dinero, terminó vendiendo su alma al diablo y entregando la vida de mi Señor Jesús. Gente terminó entregando su salvación. ¿Por qué? Por llevar una vida acomodada, por llevar una vida desahogada, por llevar una despreocupada de las cosas del espíritu. Si nosotros tenemos que una señal, de hermano, de que tenemos las riquezas espirituales, las riquezas del espíritu, las riquezas de Cristo, es que nos preocupa la vida espiritual, nos preocupan las cosas de Dios, nos preocupan la vida, el andar en el espíritu. Eso es una señal, hermano, de que somos ricos, porque no tenemos puesto la mirada en la riqueza, en los afanes, en lo que viniera, sino estamos preocupados cómo alcanzar los propósitos y las metas del Señor. Pero si de repente, hermano, ya nosotros solamente pensamos en ir y cumplir, ya el rey de Sodoma ha estado enseñando ahí. Porque ahora existe una mejor forma de vivir el evangelio. Y ahora lo que enseña el diablo, hermano, que la mejor forma de vivir el evangelio es sentirse, como dijo aquí, dice, no tengo ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo vive una persona que no tiene necesidad? Dijo, soy rico, me he enriquecido. Pero no está hablando de lo terreno, no estamos hablando de lo terreno. Dios bendiga, hermano, que Dios permita que usted, nada más que se saque la lotería, pero puede pasar, sí. Pero como ni compra número, pues no va a pasar. ¿Verdad? O si compra el número, no come tortilla. ¿Verdad? Entonces, hermano, dice que regresamos ahí en el Génesis 13, versículo 1. Estos pastores juegan mucha la necesidad por los pastores, hermanos, que hablan de la prosperidad y que te va bien y les das un sueño, el sueño, hermano, que nunca se va a cumplir, y que solamente hablan de bienestar, de bendición sobre su vida, hermano. Eso es algo que no se va a cumplir.
En veces sí hay promesas para los hijos obedientes, hermano, pero cuando hay una vida acomodada, yo creo que no. Porque dice que volvió Abraham, dice, al lugar donde él tenía un altar. Y dice, hermano, que en el versículo 6, que la tierra no era suficiente la que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Esto me llamó la atención. Mire, hermano, en el reino de Dios no hay, digan conmigo, no hay suficiente espacio para los que viven una vida acomodada. No hay espacio. Y ahora ya entendí por qué lo sacaron del reino. Porque en el reino, hermano, no van los que se acomodan, los que no buscan la vida espiritual, los que no se preocupan por vivir una vida en el espíritu. No van a entrar al reino. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el reino de los cielos no hay suficiente. No es suficiente. Cuando dice no es suficiente para que habitasen juntos, esto quiere decir, hermano, que en los cielos, en el reino de los cielos, no hay espacio para aquellos que viven buscando un bienestar espiritual, un bienestar personal, un bienestar acomodado, una superación personal, porque hay pastores que hablan sobre superación personal. Les motivan las mentes, las emociones, pero que nosotros no debemos de caer en esa motivación de que como que échale ganas, pero al trabajo échale ganas, hermano. Todo eso está permitido. Ya estaremos hablando sobre las bendiciones, hermano. ¿Por qué nosotros no estamos hablando de bendición, de bendición, de bendición, de bendición? Porque, hermano, como decíamos en la mañana, Dios no dijo que tú y yo, hermano, Dios no dijo que tú recibirías bendición. Dios no dijo que Dios te iba a bendecir. Dios dijo que tú eres bendición. ¿Cuándo dice amén? Usted no espera una bendición, porque la bendición ya está en usted. Yo digo, al que te bendiga, yo lo bendeciré. Pero no digo, yo te bendeciré a ti. No digo. Y eso es interesante porque dice, al que te bendiga, yo lo bendeciré. No digo, yo te voy a bendecir a ti. Le digo, bendeciré al que te bendiga. Yo no veo, digo, tú serás de bendición, le digo en Génesis 12, Abraham. Los hijos de la fe, ya viene la promesa juntamente con ellas de que en nosotros están las promesas, en nosotros está la bendición. Por eso nosotros no tenemos necesidades. Por eso dice que antes de que oremos, ¿qué dice? ¿Acaso Él no dice que ya sabe nuestras necesidades? Y que Él las responde desde antes que se la pidamos, ya las responde. ¿Por qué razón? Porque somos de bendición. Porque ya el paquete de nosotros está, ya lo vamos a estar ampliando un poquito más eso. Pero, hermano, nosotros no tenemos de qué preocuparnos, somos pueblo de Dios. Por eso no estamos hablando de tanta bendición, confundiéndola con añadiduras, con cosas terrenas, porque una cosa son dinero y otra cosa son riquezas espirituales. Ahora, hermano, pero en el reino de los cielos, hermano, no hay suficiente espacio para aquellos que buscan una vida acomodada personalmente o una vida religiosamente, porque la palabra religioso, hermano, significa alguien que parece ser muy espiritual, pero no lo es. La riqueza de Cristo espirituales, hermano, no se pueden comparar. Las riquezas de Cristo no se pueden comparar con las que ofrece el diablo, porque el diablo no tiene riquezas. El diablo no tiene riquezas. Que el Señor lo reprenda. El diablo lo que hace es agarrar, por eso es un ladrón. Porque usted ve en lo que dice en Lucas, ¿por qué mi Señor no recibió? Porque en Apocalipsis dice, hermano, que los reinos y las naciones vinieron a ser de Él. Por lo tanto, hermano, todo lo que hay en la tierra, ¿a quién le pertenece? No a nuestro Dios. El diablo nada más está a comer, por eso se llama comercializar. Porque lo toma, hermano, y lo revende.
Le engaña a la gente, hermano, creyendo de que ese es, o sea, que ese es Dios. Por eso Él no nos puede vender la vida, porque la vida es Cristo. Él no nos puede vender el mundo, porque ni nos puede regalar el mundo, porque el mundo ya nos pertenece. Él no nos puede dar nada del mundo, hermano, porque el mundo fue creado para los hijos. Así que nada de lo que hay en la tierra le pertenece. Él comercializa. El diablo no tiene riqueza. Por eso a veces decimos, pobre el diablo. Porque el diablo no tiene riquezas. Él comercializa, que es diferente. Y comercializar significa él roba. Y lo que, cuando alguien roba algo y ahí te lo llevan a vender, ¿verdad, hermano? Por eso no voy a estar comprando nada robado. Hasta te lo rematan. ¿Por qué? Porque no tiene precio. Porque entonces entendemos, hermanos, que entonces la riqueza de Cristo, hermano, no se pueden comparar con nada de las que ofrece el diablo. Bueno, porque su riqueza era riquísimo. Abraham, hermano, estaba por encima de su riqueza, o sea que era inalcanzable. Para muchos la riqueza de Dios es muy inalcanzable, pero por eso mi Señor Jesús, como no lo podíamos alcanzar, como le digo a Job, tú estás en la tierra y yo en los cielos. Así tan alto de la diferencia que tenía Dios de nosotros, que dice, Él tuvo que bajar a dárnoslos. Pero, hermano, dice que en el versículo 7 que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los pastores enseñan hoy. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay entalcado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Dice, hermano, que hubo una contienda. Y esta palabra contienda significa, en el hebreo significa rip con B, rip. Y significa concurso personal. Concurso personal. Fíjese, me gustó esa palabra, concurso personal. A lo que decíamos que no debemos nosotros de competir, ¿verdad, hermano? Porque hoy muchos pastores se han convertido en la iglesia en un concurso. ¿Qué es lo que les enseñó entonces el rey de Sodoma y Gomorra? A concursar. Un concurso de ver quién era mejor que el otro. Oye, hermano, o sea que, hermano, de que en un concurso a ver quién gana. ¿Quién es mejor que otro? ¿Quién tiene más que otro? Hacer mejores que otro. Por eso, hermano, el hecho de que en veces hayan personas que les va prósperamente espiritualmente, ministerios, coberturas sobresalientes, hermano, no representan que todo venga de Dios. No representa eso. No representa. Porque hay pastores, aquí nos enseñan pastores y coberturas, hermanos, que concursan. Y nosotros debemos de evitar nosotros concursar unos a otros, hermanos, a ver quién es mejor. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la predicación o el mensaje de la prosperidad. Y el mensaje de la prosperidad hace, hermano, que los hombres se apacienten, los hombres se sientan también, hermano. Y tenemos nosotros que tener que esa enseñanza no vaya a caer en nosotros. Que nosotros entendamos de que no hay necesidad de esforzarnos tanto, no hay necesidad de servirle al Señor, no hay necesidad de ser tanto, porque como Dios me bendice mi trabajo, Dios me bendice todo eso, hermano, no, eso no es bendición, es ese esfuerzo de tu trabajo. Eso lo dice en Deuteronomio 12. Y se alegraréis vosotros, tú, tu familia, tu hijo, tu hija delante de ti, dice, de toda vuestra obra que Jehová vuestro Dios os hubiere bendecido. Así que todo lo que usted trabaje y lo que usted gane, lo que es producto de su esfuerzo, pero no producto de Dios. Es más, deje de trabajar tantito y a ver si va a recibir su sueldo completo. Verá que si no trabaja, como dice la Escritura, que el que no trabaje, que no coma, y el que no trabaja, ¿qué dice? No recibe su salario. Entonces su esfuerzo, hermano. Entonces, muchos pastores han convertido a la iglesia en un concurso,
Y nosotros no debemos de concursar, hermano. Nosotros debemos de ser participantes. Por eso dice, de los que participan del altar, de los que le sirven al altar, tienen una participación en el Señor. Miren que tantas cosas hace este rey de Sodoma. Y una de las cosas, hermanos, que en el Señor es que dice que no hay espacio dentro de la iglesia de Cristo. No hay espacios para el que anda en el Espíritu como para aquel que lleva una vida acomodada espiritualmente. No hay espacio. Hubo una división. Por eso dice que empezaron a ver, hubo una contienda entre los pastores, dice, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. ¿Por qué había una división dentro de la iglesia, hermano? Y vamos a hablarlo conforme a la iglesia. ¿Por qué hubo tanta división dentro de la iglesia? Porque unos andaban en el espíritu y otros andaban en la carne. Dice que unos andaban buscando la satisfacción en el espíritu y otros estaban buscando la satisfacción personal. Unos ministran, hermano, la necesidad de buscar en las cosas de Dios, y otros dice que se apacentaron y llegaron a entender, hermano, que no hay por qué tanto esforzarse. Si Dios mira cómo nos bendice, por eso dice que contienda significa concurso. Dijeron, mira, si Dios nos bendice, ¿acaso Malaquías no dice que cuando hablaron y dijeron, ¿por qué bendice Dios tanto al impío? No te respeta, ni te diezma, ni te ofrenda, dice, y le va bien. ¿Y qué es lo que pasó? Se abrieron los libros. Dice que no había espacio para el que anda en el espíritu. Por eso espiritualmente a muchos los van a sacar espiritualmente. Espiritualmente los van a sacar. Hay muchos pastores, hermanos, que divide. Por eso el pastor que predica prosperidad, bienestar personal y te va a bendecir esto, te va a bendecir esto, lo que está haciendo es separándolos de la vida espiritual de Cristo. Al separarlos de la vida espiritual de Cristo, los está llevando a una vida acomodada. Porque eso fue lo que pasó en la iglesia de la Odisea. Llegaron a decir, no tenemos necesidad de nada. Quiere decir que ellos ya habían perdido, hermano, el anhelo y el deseo de las necesidades del Espíritu. Por eso cuando veo yo, hermano, esto a mí me encantó, de verdad se lo digo. Porque cuando veo yo que el rey de Sodoma le ofrece a Abraham, dame las almas y te doy riquezas, le estaba diciendo, mira, trae el mensaje de la prosperidad. Ese rey mismo había enseñado a los pastores de Lot, hermano, a predicar la prosperidad. Sin embargo murieron. Sin embargo murieron en el juicio que Dios les envió. No hay espacios dentro del reino de Dios, no hay espacios para el que, hermano, el que lleva una vida sin esforzarse, para aquel que se busca a Dios. Para un hombre que se pacienta, hermano, a sí mismo, para aquel hermano que busca refugiarse, meterse en él. Dice que no había espacio y los tuvieron que dividir. Fueron sacados del espacio. Mire, Abraham, hermano, mira, a Lot, sus riquezas de Lot no las hizo en Sodoma y Gomorra, las hizo estando junto a Abraham. Cuando se separa de Abraham, se le fue la sabiduría. Por eso no debemos de separarnos del Espíritu. Pero es interesante, hermano, porque digan conmigo, a los ricos les gusta vestir bien, ¿verdad? Sí, hermano, ¿verdad que sí? Les gusta comer bien, les gusta estar en sus palacios, les gusta, hermano, disfrutar su vida. Pero esto es interesante esto, hermano, porque interesantísimo, porque fíjese, en Génesis 14 versículo 21 dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y tomo para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa del calzado nada tomaré de lo que es tuyo, porque para que no digas yo enriquecí a Abraham. Este rey de Sodoma, interesante porque la palabra Sodoma tiene una raíz
que se llama Sadín. Y Sadín, hermano, la raíz de Sodoma, que significa Sadín, viene de una raíz que significa lino, tela o vestiduras finas. Oh, eso está rico. ¿Qué les enseñó entonces el rey de Sodoma a los pastores en este tiempo? Hermano, estos aprendieron a imitar. ¿Qué representa el lino fino? Obras justas, ¿no? Y las obras justas, ¿qué son? ¿Qué representan las obras justas? Las obras justas, hermano, el lino fino representa, si dice que también representa, significa vestiduras finas, quiere decir que ellos aprendieron a imitar las obras justas. Y las obras justas es una vestidura de bodas. Entonces quiere decir que no habrá espacios, llegará un tiempo donde no habrá espacio para los que buscan realmente al Cristo y para los que se han apacentado en una vida espiritual o religiosa. Y esto es lo que enseña el rey de Sodoma. A creer que todo lo que sucede en tu vida, todo lo que es dinero, todo lo que es compra, todo lo que es venta, lo relacionan con prosperidad. Lo relacionan de que Dios, la voluntad de Dios, hermanos, es darle todo. Cuando el creyente se despreocupa de su vida espiritual, ha creído en una mala enseñanza de Sodoma, del rey de Sodoma. ¿Qué están haciendo, hermano? Vendiendo su alma. Les voy a llevar a caminos de perdición. Por eso dice que, hermano, dice en Apocalipsis 19:6 dice: y oí con la voz de una multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque ha llegado a las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel que me dijo: escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son son palabras verdaderas de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Oh, entonces quiere decir que, ¿qué es lo que había imitado el rey de Sodoma? Acciones justas. Por lo tanto, hermano, una falsa espiritualidad. Mire, cuánto creyente hoy en Cristo, hermano, piensa que se van a ir en el arrebatamiento. ¿Cuánto creyente piensa que se va a ir en el arrebatamiento? ¿Qué les están haciendo creer a muchos creyentes que se van a ir en el arrebatamiento? El que lleva una vida acomodada, sin preocupación de llenarse del Espíritu y andar en el Espíritu y caminar en el Espíritu, es una enseñanza del rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma, ¿qué dice? Que es lino fino, vestiduras finas. Sodoma significa lino fino, vestiduras finas. ¿Cómo se creían? Que tenían una vestidura, hermano, de bodas. Por eso la Escritura dice que no se halló espacio y tuvieron que dividirse. Y esto es interesante porque esto va a pasar en un día. Delante de Dios esto va a pasar. Es más interesante porque la Escritura nos enseña, hermano, de que es tremendo que Sodoma también el significado es lino fino. O sea que hay cristianos que se visten de un falso lino fino. ¿Cuál es el falso lino fino? Vivir una vida despreocupada
es una falsa vestidura. Una vida despreocupada sin el Espíritu es un falso lino fino. Por eso el rey de Sodoma le ofreció, cuando el Espíritu me explicó eso, digo, ay Señor, qué rico, porque ahora entiendo que fue lo que le ofreció el rey de Sodoma a Abraham, no dinero, le ofreció una mejor vida espiritual, una mejor vida acomodada, porque le da dinero, hermano, y lo único que hace es pues, vivir sin preocupación, porque hay mucha gente que piensa que el dinero lo soluciona todo. Mira, hermano, fíjese que ahí mismo, fíjese en Apocalipsis, en el 13 y el 19:13 dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y en su nombre el verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimos, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aún el ejército de Dios se visten ¿qué? De lino fino. Y aún dice la Escritura, hermano, que las vestiduras de mi Señor Jesús son de lino. O sea que las vestiduras celestiales, ¿cómo tienen que ser, hermano? De lino fino. Acciones justas. Que son las acciones son acciones de obediencia del Espíritu. No una apariencia, hermano, no un acomodamiento. Por eso es importante llenarnos de la sabiduría. Porque la sabiduría es una riqueza del Espíritu. Dice que Abraham era riquísimo. ¿Por qué era riquísimo, hermano? Porque tenía la riqueza de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, el conocimiento de Dios. Si algo entonces nos hace tener entonces el conocimiento, el temor, hermano, el Espíritu de Dios, es preocuparnos por las cosas espirituales. Refugiarnos cada día más, hermano, en el Señor. Porque todo lo que es arriba, hermano, tiene que ser con vestiduras finas, acciones justas, de obediencia, de temor. Entonces, hermano, esto es interesante porque aquí todos los servidores, todo el ejército de Dios que representa a la gente que le sirve a Dios, hermano, entonces quiere decir que los siervos de Abraham, ¿cómo se vestían? Los pastores de Abraham, ¿cómo se vestían? De lino fino. ¿Por qué, hermano, no pudieron estar juntos? Representaba, hermano, que mire, solo los servidores en el reino de Dios, hermano, solo los servidores en el reino de Dios se les permite vestirse con lino fino. Solo los servidores. Y uso aquel servidor es aquel que llega, escucha el mensaje, escucha que Dios le hable y le dice: Señor, ¿qué quieres que hoy haga? Esto. Sí, Señor, lo voy a poner por obra. A eso significa trabajar, eso significa servirle. Porque estás poniendo tu empeño en ver que trabajar y hacer que se cumpla esa palabra. Es más, hermano, en Lucas 16:19, hermano, usted puede ver que el rico que se fue al Hades, dice que se vestía de lino fino. Sus vestimentas eran de lino fino. Porque se creía justo, se creía muy espiritual, pero no trabajaba en el espíritu, no trabajaba en la obediencia, no trabajaba en el temor, no trabajaba en la búsqueda, no trabajaba en cada día agradar más al Señor. Es interesante que en Sodoma, vuelvo a repetir, hermano, significa lino, vestiduras finas. Y esas vestiduras solamente se les había concedido a la iglesia de Cristo. Aquellos que se afanan, hermano, y se preocupan por andar en el Espíritu, a ellos se les concede, se les permite vestirse de lino fino. Pero, hermano, ¿qué? O sea que una vida de apariencia de espiritual
sin la guianza del Espíritu Santo, hermano, es una falsa vestidura. Y es tanto así. Vean lo que dice en el libro de Mateo 22, versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba, ¿qué dice? Vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mira, hermano, ¿dónde acabaron los pastores de Lot? En el juicio. Porque el único que salió de ahí fue Lot, pero sus pastores no. Echarle en las tinieblas. ¿Quiénes van a ir en las tinieblas? O sea, ¿quiénes son los que realmente están sin entendimiento? Que el evangelio son de acciones justas, realmente no de un acomodamiento espiritual. Es de preocuparse por las cosas del espíritu y no por creer que la tenemos. Por eso, ¿cuánto pastor, hermano, cambiando el sentido, cuánto pastor no está enviando a sus ovejas a las tinieblas? ¿Cuánto pastor, hermanos, o ellos mismos están siendo enviados ahí? Por no enseñar a hacer obras dignas o obras dignas de arrepentimiento. A no buscar en el Espíritu, no andar en el Espíritu. Entonces eso quiere decir, hermano, que al reino no entra, no se entra, hermano, por creer en Cristo, sino por obras dignas de arrepentimiento. ¿Por qué fue sacado ese hombre? Por tener una mala enseñanza. La mala enseñanza es que no había necesidad de acomodarse, o sea, no había necesidad de afanarse tanto en las cosas del Espíritu. Y se creyó que un día se iban en el arrebatamiento. Y no todo el que me diga Señor, Señor, entrará. Pues en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, sí. Pero no fueron sacados porque no habían ellos una vestidura. En los cielos, hermanos, en el reino de Dios solamente entran aquellos que tienen vestiduras. ¿A quiénes se les concedió vestirse de lino fino? A sus siervos, a todo aquel que le sirve a Él. Todo aquel que le sirve. No entraron por no tener vestiduras de servidor. El que le sirve a Dios, el que trabaja en la obediencia, el que trabaja por agradarle, se les va a conceder que se vistan de lino fino. Por eso dice que en el reino no había espacio. No había espacio. ¿Por qué no había? Porque en el tiempo de Abraham no había espacio. No podían habitar juntos. ¿Por qué? Porque unos creían que es necesario ocuparse por las cosas del Espíritu, obedecer al Espíritu, andar en el Espíritu, y otros se acomodaron diciendo, no es necesario, nos vamos todos en el arrebatamiento, nos vamos todos con el Señor, todos somos hijos de Dios. No, dice que hubo una separación. ¿Cuándo hubo una separación? Cuando hubo el momento de decidir, hermano. Esos pastores lo único que hicieron fue quitarle. Hermano, mira, estos pastores, ¿qué es lo que hicieron ellos? Cuando nosotros andamos así, hermano, fíjese, lo único que hace uno, hermano, es desordenar nuestra vida. El hombre que no se preocupa por andar en el Espíritu, por ordenar su vida, por obedecer al Señor, por meterse en el Señor y obedecer realmente, porque lo que estamos aquí, hermano, es venir a trabajar. Por eso la palabra siervo significa trabajador.
¿Y qué es lo que tiene que hacer el Señor? Es darnos una orden para trabajar en ella. Así que cuando nosotros nos volvemos obedientes, ¿por qué nos volvemos obedientes? Porque hacemos lo que nos dice. A eso se le llama trabajar, a eso se le llama servir. Que cada día estamos poniendo por obra su palabra. Pero cuando nosotros nos acomodamos, hermano, a vivir una vida sin necesidad de meternos en el Espíritu, dice que hay algo interesante. Porque estos pastores o este tipo de creyente, lo único que hicieron, hermano, fue quitar la ley de Dios, hermano, conforme a lo escrito. Y una de las cosas que hicieron es que cambiaron el orden de culto. Cambiaron el orden de culto. Y es interesante, hermano, porque Esdras significa lino. Esdras significa ser blanco, significa algodón. Esdras significa lino. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo? Va a levantar pastores, líderes, gente del pueblo que se vista de lino fino. Esos linos finos, hermano, ¿quiénes son? Aquellos que vengan a establecer el orden de culto, el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de culto? ¿Cuál es el orden de Dios, hermano? Aquel que proclama a Dios como santo y le da toda la razón a Él. Cristian, por favor. Esdras fue un hombre, hermano, que fue llamado a restablecer el orden, la administración, el culto a Dios. ¿Qué hicieron estos pastores de Lot? ¿Qué hicieron que fue el pueblo? Que dijo: no tengo necesidad de nada. Desordenaron el culto a Dios. Hicieron a un lado las leyes de Dios y establecieron las propias suyas. ¿Qué es lo que hizo Esdras? Junto con Nehemías, hermano, es establecer el orden de culto. Por eso dice, hermano, que cuando ellos abrían las escrituras en el púlpito, el pueblo lloraba, porque se estaban, ¿qué dice? Estableciendo las bases, se estaban poniendo los cimientos. Oh, qué rico, hermano, siento algo en mi corazón rico. Ese pueblo lloraba, hermano, porque veían que cuando dice que cuando se abrían las escrituras, dice que ellos entendían y lloraban, hermano, porque se estaba edificando el muro, se estaba edificando de acuerdo conforme al Espíritu. Dice en Nehemías 8, versículo, dice: bendito entonces Esdras. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, dicen, hacían entender al pueblo la ley, y todos estaban atentos en su lugar. Y leían el libro de la ley de los Dios claramente y ponían en sentido, de modo que entendiesen las escrituras. Y Nehemías y el gobernador, el sacerdote, los escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os contristéis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Fíjese, hermano, porque dice que se estaban estableciendo las bases. Se estaban estableciendo el orden de Dios. Se estaba hablando, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que en este tiempo, ¿de qué tenemos que hablar? De obediencia a Dios.
El sometimiento del Espíritu, de no vivir una vida tan fácil, vivir una vida tan despreocupada en el Espíritu, porque hicieron creer, hermano, de que se iban a ir todos con el Señor. Y estaban ahí y le dijeron: amigo, ¿qué haces aquí? Porque en el reino de Dios no hay espacio para los que viven sin el Espíritu. En el reino de Dios no hay espacio para los que viven despreocupados en no obedecerle a Dios. Porque eso fue lo que enseñó el rey de Sodoma, a vestirse en una apariencia. Por eso altercaban, hermano. Por eso el bendito Espíritu Santo que nos ayuda. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Ya no voy a hablar tanto de Esdras, pero con eso es suficiente como para entender la importancia de establecer, porque Esdras, ¿qué es lo que vino a hacer con Nehemías? Establecer el orden de culto, establecer las reglas. Por eso cuando uno anda en el Espíritu, hermano, lo que hace el Espíritu es la figura del Espíritu Santo, que establece las reglas, que establece el orden, que establece el orden de culto. Nada más por terminar, hermano, fíjese que Esdras se casó con una mujer llamada Jehudaya, y esta mujer significa, hermano, adoración, alabanza, significa glorificar, significa confesar, reverenciar. Eso quiere decir, hermano, que alguien que quiere establecer el culto a Dios, quiere establecer el orden de Dios en su vida, quiere establecer el camino correcto, hermano, de la guianza del Espíritu, tiene que ser un adorador. Por eso en Juan dijo el Señor que el Señor anda buscando ¿a quiénes? Adoradores en espíritu y en verdad. Digan conmigo: yo soy templo del Espíritu Santo. Y en un templo debe haber un altar, hermano. ¿Qué es lo que hicieron abajo estas doctrinas? ¿Qué es lo que hicieron abajo estos pastores? Echar abajo el altar de Dios. Pues hay que levantarlo, hermano, porque Nehemías fue el restaurador de ese altar, del culto a Dios, de la adoración a Dios. Por eso cuando usted venga, hermano, adórelo. Para restablecer el culto a Dios, para restablecer el orden de Dios, es necesario adorarle a Él, es necesario ponerlo en primer lugar a Él. Porque si Dios no es primero, Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer y los hijos, hermano, pero si se rompe este orden, ya se desordenó. Por eso a Dios lo tenemos que poner en primer lugar, porque si se rompe ese orden, hermano, ya no le adoramos a Él. Entonces ya no podemos darle la gloria a Dios. ¿Qué es lo que hizo Esdras para poder establecer el culto, para poder establecerle la gloria, el altar a Dios, hermano? Se tuvo que volver un adorador de la palabra, un adorador de la palabra. Por eso el hombre, hermano, que se apaciente a sí mismo, si no siente necesidad porque piensa que es rico espiritualmente, no tiene vestiduras sacerdotales, no tiene vestiduras de lino fino, porque a la iglesia de Cristo se le concedió vestirse de lino fino, y solamente se les concede a los servidores, a los que trabajan para obedecer al Espíritu Santo, para los que trabajan en su vida para establecer el culto de adoración a Dios, hermano. Por eso al reino de Dios van puro adorador, puro adorador. Es interesante, hermano, porque ya terminé con esto.
porque la familia de Esdras había dado juramento, hermano. Y si alguien que dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová, fue Esdras. Por establecer el orden de culto. Agarró a su familia y mira, nosotros vamos a servir, vamos a restablecer el orden de culto, vamos a adorar al Señor. Dice que se casó con la alabanza, se casó con la adoración, se casó, hermano, con el celebrar, el confesar, el declarar. Hermano, dice, también significa retorciéndose las manos. Quiere decir que, hermano, se unió al servicio, se unió a su servicio para con él. Ella adoraba no de palabra, ella adoraba sirviéndole a él, trabajando en la obediencia. No hay mejor alabanza a Dios, hermano, que la obediencia. Es la mejor alabanza. Y a su esposa se le concedió vestirse de lino fino. Las acciones justas, las obras de obediencia, el caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Qué interesante, ¿no? Que Sodoma significa lino fino. Hermano, pero no es el lino, no era el lino, no era lino. Esdras significa lino. Esdras significa lino. El verdadero lino es aquel que se establece el orden de culto, se establecen las reglas de Dios, el andar como dice el Espíritu, el obedecer como dice el Espíritu, como dice su palabra. Esa es la verdadera vestidura de acciones justas. Señor, tú que habitas en lo alto, el lugar inaccesible, me haces estar aquí. Señor, yo que soy humano, por tu amor incomparable, me haces estar aquí. Es por tu amor que vivo para ti, es tu amor inagotable, me haces estar aquí. Fue por esa cruz que diste para mí, el lugar inhabitable, me haces estar aquí. Señor, tú que habitas en lo alto, el lugar inaccesible, me haces estar aquí. Señor, yo que soy humano, por tu amor incomparable, me haces estar aquí. Fue por tu amor que hiciste para mí un lugar inhabitable, me haces estar aquí. Fue por esa cruz que diste para mí, el camino está en lugar santísimo. Él nos marcó el camino, la vida. Él nos marcó cómo debemos de caminar, hermano, para que un día estemos en su presencia, para que un día a la iglesia de Cristo se le concedió vestirse de lino fino.
a los servidores que trabajan por obedecerle a Él en su corazón y establecer el orden de culto y establecer la ley de Dios en su vida, para no caminar desordenados, para no caminar como querramos. A ellos se les concedió vestirse de lino fino. No salgamos al día avergonzados y decir: amigo, ¿tú qué haces aquí? No tienes vestiduras. Creíste, hermano, en vez de creemos que estamos haciendo lo correcto, pero violando la ley de Dios, no amando realmente ser obedientes, temerosos a Él. No había espacio en el reino de los cielos, no hay espacio entre el que le sirve y no le sirve, dice Malaquías. El que anda en el Espíritu y el que no, ya vivió una vida. No te dejes engañar. No te dejes engañar, porque este fue el engaño del que siempre quiso el faraón. Dejen de estar ociosos, dejen de estar escuchando, dejen de preocuparse por las cosas de Dios, dejen de preocuparse por las cosas del Espíritu. Y seguí intentando hasta hermano, hasta cuando llega mi Señor Jesús en el libro de Lucas. Pero luego lo logra. En la última etapa de la iglesia, de la Odisea, la gente dirá: no tengo necesidad del Espíritu, no tengo necesidad de Dios, tengo todo, estoy bien bendecido, me va bien, tengo un buen matrimonio, unos buenos hijos, tengo que comer, tengo que vestir, tengo todo. Ya no se preocuparon por servirle a Él, ya no se preocuparon por ser agradecidos con Él, ya no se preocuparon por darle todo a Él, de ponerlo en primer lugar, si ya lo tenía todo, si ya lo tenían todo. Por eso el que es riquísimo ya lo tiene todo. Y el que le tiene todo, hermano, ¿qué le falta? Como dijo mi Señor Jesús a este hombre: ¿Por qué Dios estaba llamando a aquel joven hermano que era rico? ¿A dónde lo estaba llamando? Si ya lo tenía todo. Que se convirtiera en sus. Por eso le digo: vende todo y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo? Conviértate en un servidor. Sígueme, obedéceme. Por eso si ya tenemos todo, ¿qué nos falta? Servirle. ¿Qué nos falta? Sumergirnos en el Espíritu. ¿Qué nos falta? Establecer el orden de Dios. ¿Qué nos falta? Establecer el culto a Dios. Si ya no te falta nada en tu vida, ¿qué te falta? Vestirte de lino fino, que es la iglesia, el distintivo de la iglesia, de los que le sirven al Señor. Dios bendiga tu vida, hermano. Dios guarde tu vida y que el Espíritu de Dios en esta noche ponga un espíritu, avive tu corazón, avive tu vida. Descienda un espíritu sobre tu vida, el Espíritu, hermano, el Espíritu Santo, que avive el deseo. Se les conceda de vestirse de lino fino. En el reino de los cielos todos son vestidos de lino fino. Oh Señor, gracias. Gracias, papito lindo, por tus hijos, por tus hijas. Quita todo lo que estorba, Padre, y nosotros realmente tengamos un compromiso contigo.